Perdón. Aquí está. Bien, sí miran la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ayer estuvimos hablando de este artículo que se titulaba "No te atrevas a decirme que los derechos humanos no son universales". Solo como para hacer una breve introducción nada más, un breve repaso, perdón, porque ahora vamos a continuar. Estuvimos hablando acerca de la universalidad de los derechos humanos, algunos de los ataques en contra de esto, también que vienen de otras personas o críticos que hacen fuertes críticas a los derechos humanos, dudando de la legitimidad, dudando de la universalidad. Vimos algunas preguntas para reflexionar sobre esto, qué es lo que hacen los derechos humanos, cómo surgieron y cuáles son sus características. Y vimos que una de ellas principalmente es la universalidad, porque no importa quién sea el ser humano, es decir, religión, raza, etnia, nacionalidad, creencia, es simplemente el ser humano. Lo que los derechos humanos hacen es proteger al ser humano por lo que es, por ser humano, y no se reduce a una simple localidad, no se reduce solamente a un lugar, sino que es global, o sea, es en el mundo. ¿Y qué es lo que hay detrás de estos argumentos de los críticos y sobre todo de aquellos que defienden las políticas de los gobiernos dictatoriales? Bien, estuvimos hablando sobre eso, pero aunque bien, como les había dicho ayer en la presentación de diapositivas, uno de los temas que también toca aquí, que es lo que vamos a ver ahora, más en profundidad, es qué es lo que dicen o qué responde la comunidad de derechos humanos ante estos ataques. ¿Cuál es la respuesta que ellos tienen? Y esto es lo que nosotros vamos a discutir ahora, ¿sí? Y vimos también ayer sobre cómo la cultura está tan inmersa en esto, el relativismo cultural, cómo las personas quieren adaptar la visión de los derechos humanos, no despreciándolo en su totalidad, porque no desprecian los derechos humanos, pero quieren adaptarlos a su propia perspectiva o como visión de lo que ellos protegen, de los intereses personales. Entonces, voy a crearlos, voy a hacer como bien se ha dicho en otras ocasiones, voy a crear un Dios de acuerdo a lo que yo soy, de acuerdo a lo que yo quiero entender, no de acuerdo a lo que tú puedas decirme. Entonces, básicamente eso es lo que hacen muchos, ¿no? Adaptar esta visión de los derechos humanos de acuerdo a sus propios intereses, siempre queriendo lograr una supremacía, ¿no? Del poder, o sea, una supremacía sobre otros. Bien, esto fue lo que vimos. Entonces vamos a analizar uno de los primeros argumentos que también lo mencionamos ayer, pero vamos a ver si lo podemos mencionar ahora para abarcar esos tres argumentos, porque son tres. No conecté mi otro celular para poder ver quiénes están conectados, pero voy a ver si alguien me ayuda a leer voluntariamente, si alguien me ayuda a leer ¿Cuál? un argumento. Yo tampoco puedo leer aquí. Hay un micrófono encendido o no sé si es que alguien quiere participar y no se escucha bien. ¿Cuál parágrafo? ¿Cuál párrafo? Puedes verlo, donde dice un argumento, donde está el número 1. Ah, ya. Sí, ya vi. Dice, un argumento que escucho a menudo de representantes africanos y árabes, a veces incluso de colegas de alto nivel en la ONU, vuelve a girar en torno a la creencia de que no existen los derechos universales, sino solo la cultura y los valores occidentales, revestidos de un lenguaje adornado que todos los demás se ven obligados a tragar. Como ya he dicho, creo que la influencia de Occidente sobre otros países es exagerada. Sin embargo, lo que esto revela es una ansiedad sobre la dirección del viaje.
porque detrás de este ataque se esconde un profundo malestar por el avance de los derechos de las personas LGBTI y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. Dos conjuntos de derechos que mi oficina y yo promovemos y protegemos. ¿Terminaste? Ok. No sé si estás ahí o si quieres opinar sobre esto. Ok. Bueno, en parte como lo estábamos, bueno, antes que nada, fíjate que este tema de los derechos universales, o sea, este párrafo nos destaca que este tema de los derechos humanos como siendo universales están intrínsecamente ligados a lo que son los derechos de esta comunidad de personas LGBTQIA+, y de los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas como siendo este símbolo del, del sexismo a nivel mundial, ya lo del tema del aborto, lo del tema del acceso a anticonceptivos, en fin, también el derecho a educarse en función de los mismos, el tema de evitar las violaciones dentro del matrimonio, en fin, darles autonomía corporal a las mujeres. Entonces, este, digamos, los derechos humanos universales están intrínsecamente conectados a todos esos temas y subtemas. Eso es lo que ven, digamos, lo que más destaca en el artículo, en este párrafo, perdón. Y por otra parte, lo que preocupa es que, fíjate, como también lo apuntaba Graciela anoche, que el Oriente, los países orientales, África y algunos países del mundo árabe, incluyendo China, ¿no? Obviamente, Sí. digamos, ellos utilizan este argumento de que Occidente nos quiere obligar a nosotros a adoptar su cultura, como que si el tema de los derechos humanos fuese una cuestión cultural, en lugar de ser una cuestión de legitimidad de los derechos inalienables del ser humano, ¿ya? O sea, ellos agarran y dicen, todo esto es un tema cultural. Ellos no pueden ver que el humano tiene derechos intrínsecamente por el hecho de ser humano, ¿ya? Es interesante ver la excusa detrás de y ver en realidad cuál es el, el enojo que hay detrás de esto. No sé si ustedes lo pueden ver allí. Es decir, una vez alguien dijo, alguien me comentó algo de forma personal y dijo, aquí en África, fue una persona de África, no sé qué lugar de África en realidad, pero sé que es de África, dijo, cuando viene alguien de Occidente o sobre todo específicamente de Estados Unidos, hay una serie de creencias, hay una creencia popular de que esta persona suele ser peligrosa o suele ser como una amenaza, es decir, tal vez no se demuestra abiertamente, pero se hacen las preguntas, ¿qué hace aquí? ¿Qué viene a hacer aquí? ¿Qué es lo que quiere? No debería de estar aquí totalmente. Y ustedes han visto, sobre todo cuando hay muchas personas que se dedican así de forma individual a ir a ayudar a niños y eso, ¿ya? Pero siempre surge esto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué viene a hacer aquí? Entonces, este ejemplo que acabo de poner, él lo explica en el segundo párrafo que vamos a ver. Es decir, no solamente ellos dicen, no solo ellos culpan a Occidente, buscan una excusa para poder esconder su sexismo, buscan una excusa para poder, para que no se metan con su cultura sexista, sagrada para ellos. ¿Te das cuenta? Y no es que estoy de acuerdo con Occidente y defiendo a Occidente en su totalidad, porque cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de universalidad, estamos hablando de todos los países, estamos hablando del mundo en su totalidad, ¿sí? Pero lo que quiero decir es esto, hay un malestar profundo detrás de ello, y es lo que el expositor dice, y si nosotros lo vemos, es esto, ¿qué es lo que las personas están defendiendo? Y van a buscar una serie de excusas, no solamente lo vemos de forma externa, sino que también lo vimos de forma interna.
No sé por qué europeos vienen a decirnos cosas de nuestro país y hablar de nuestra política, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, nosotros más que nadie sabemos. O no sé por qué tú tienes que venir a hablar de nuestra cultura en el sistema de la dote si esto es algo que a las mujeres les encanta, por ejemplo, es algo que les lo permiten y es algo bonito y lo vemos así. Entonces se va a adornar ya de algo bonito usando o acusaciones como, por ejemplo, estás violentando o estás usando un lenguaje violento hacia mí. Entonces, es cosas como estas siempre es, al final, lo que se defiende es el sexismo y lo que se está defendiendo es siempre esa cultura sexista. Y él dice ahí, ¿no? El profundo malestar, lo que se esconde es esto, es que se está tocando los derechos de la mujer, se está tocando, son los derechos de la mujer, son los derechos de la comunidad LGBTQI más, los que están siendo realmente el enojo hacia ellos. Allí está el asunto y esto lo que vemos es el sexismo que está en estos alimentos. Edita. Sí. Y además, cuando tú lo equiparaste a nivel interno, el tema de la dote es como que el más evidente, ¿ya? Claro, porque la anciana Tess y el anciano Parminder no han hablado de cosas que se hacen aquí en Latinoamérica, por ejemplo, y de la cual algún miembro pues puede llegar a caer, como lo que es el tema ¿por qué la mujer tiene que andarse casando de blanco? ¿Ah? ¿Qué tanta obsesión la gente con el tema de la virginidad, sobre todo aquí que adoptamos este tema del catolicismo, ya, que está bien arraigado en Latinoamérica? ¿Por qué el tema de lo del quinceañera? Si tú eres miembro del mensaje, ¿por qué tú vas a obligar a tu hija a celebrar este tema de lo del quinceañera? ¿Qué clase de cosa es esta? Qué bobada, ¿no? ¿Qué transición de niña a mujer? ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? El control del papá y quién es el papá de andarle diciendo a la niña ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Lo mismo que el papá entregando a la novia allí y al novio. O sea, es como un amo haciéndole entrega a otro amo. Y no solamente aquí en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. O sea, todo el mundo está contaminado de sexismo. Todo el mundo tiene esta misma cultura sexista, pero varía en grados. Y definitivamente, o sea, nuestra mente tiene que adoptar es la cultura del cielo, no la cultura de la tierra, ¿ya? Y bueno, nada, o sea, es eso, de que el tema de la dote es el más evidente, pero también aquí en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos hay detalles y la gente se los pasa por alto. Los ancianos no han hablado de eso, pero obviamente que los ven y están allí, porque si no, no estuviesen hablando las cosas que se están hablando. Tal vez yo discrepo un poco en eso porque ellos sí hablaron de esas cosas, sí tocaron eso. En especial Parminder habló bastante extenso sobre eso, me parece a mí. El sexismo, concuerdo contigo cuando dices, el sexismo está en todas las culturas, en sus diferentes formas, unas más sutiles que otras y otras más descaradas que otras, digamos. Pero está. Lo que me llama la atención a mí en ese párrafo era el hecho de que el tema de los derechos universales, de los derechos humanos universales, se toque el derecho de las mujeres y las niñas y sobre su derecho reproductivo de ellas, esto esto generaba ese malestar. Porque, ¿qué significa? Porque no está hablando solamente de los derechos de las mujeres, pero estos derechos han sido vulnerados. Entonces, para que pare esa vulneración, significa que el hombre tiene que perder ciertos privilegios. O sea, ya la mujer no se va a prestar a complacer sus fantasías sexuales o va a estar para servirle o va a estar como hasta ahora se ha visto en la sociedad, como un objeto, un adorno más en casa o una máquina más en casa. Entonces, incluso hablando con máquina, hablamos de máquina no solamente de servicios, sino también una máquina de reproducción, donde ellos son los felices sembradores, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos tocando un punto y me llama mucho la atención porque él lo enmarca en estos dos puntos, ¿no? Los derechos de las personas LGBT y la de los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas.
Entonces, al hacer esa diferencia, él está básicamente apuntando a lo que, la sociedad masculina, en este caso, va a perder. Y es el control sobre estas personas que ellos consideraban inferiores. Y eso es una pérdida, pues es como quitarle esclavos a un esclavista, digamos. Exacto. Eso es lo que la igualdad, como ellos ven lo terrible que puede ser la igualdad para ellos, cómo la ven así, ¿no? Imagínate quitar el poder, quitar lo que siempre han tenido y siempre han querido. Y esto es la esencia en realidad de toda esta discusión. Yo diría que la esencia de toda la guerra cultural. Esto precisamente, no quiero perder mi poder, mi dominación o mi supremacía como gobernador, sino como explotador, diría yo, no opresor. Bien, entonces, no sé si alguien tiene más algún comentario en este o pasamos al siguiente párrafo, que él también da su opinión acerca de ese comentario, de ese. Bien, alguien que no ha leído, ¿puede ayudarme a leer? Que no sea César porque ya leyó. Yo puedo. Perfecto. ¿A partir de dónde, amor? Donde está en verde, donde dice hay dos problemas. ¿Hay dos problemas? Hay dos problemas en su ataque. En primer lugar, una obviedad, una flagrante contradicción. Sí, por ejemplo, se discrimina en Europa por proceder de zonas de África o del mundo árabe. Es difícil que se escuche su queja si usted mismo discrimina a otros por su género u orientación sexual. En segundo lugar, este ataque a los derechos universales, describiendo todos ellos como ideas occidentales, implica que las categorías de derechos individuales de alguna manera no existen. Es como si el universo de los derechos humanos se definiera solo por dos cuestiones, aunque muy significativas. ¿Qué pasa con la prohibición de las desapariciones forzadas, el derecho a la alimentación y la eliminación de la discriminación racial? ¿Son también valores exclusivamente occidentales? ¿Habría algo específicamente occidental en anhelar a un ser querido que ha desaparecido, torturado y luego asesinado por el Estado? Por supuesto que no. ¿Hasta ahí, amor? Sí, hasta ahí. Puedes ver allí la incoherencia que hay entre esto y lo que en realidad me parece interesante, no sé si tú viste eso, o mejor te voy a hacer la pregunta. Ya, ¿qué fue lo más interesante? Sí, ¿A claro. mí específicamente? A ti específicamente que leíste. Escúchame, tú me hablas y yo apago el micrófono porque los perros están corriendo acá, los caballos, y es un relajo. Yo te escucho y después te contesto. Listo. Ok. No, si tenías algo que decir sobre esto, pues, y si estás en un momento que no puedes hablar ahorita, pues está bien. O tal vez alguien más lo puede hacer, ¿no? Si pueden ver algo, ¿qué les parece importante allí de lo que él está diciendo? O quisieran ampliar más la idea que él está dando allí en este A mí me recuerda lo que se ha vivido a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, y cómo toda Europa reaccionó inmediatamente a acoger a todos los migrantes ucranianos, pero de puertas abiertas y acogiéndolos en sus casas, y la diferencia tan brutal con cómo tratan a los pobres balseros, los que logran llegar de África. Es tan tremenda la diferencia que realmente rompe los ojos y rompe el corazón. Yo quiero decir algo. Me parece que el argumento que él está presentando no es liviano, porque él dice, por ejemplo,
la primera contradicción que él dice, la obvia, es que ellos como africanos muchas veces llegan a Europa y se sienten discriminados por su color, por su raza. Pero ¿cómo puedes tú considerar en serio a esas personas cuando ellos vienen a Europa, se hacen las víctimas por ser discriminados? Pero ¿qué pasa con la discriminación que ellos han estado llevando a casa por años, generaciones, y una discriminación aún mucho más opresiva? Porque de lo que ellos se quejan en África, bueno, en Europa, serían de comentarios o de tratos, ¿no? Que se hacen. Pero estamos hablando de la discriminación que se hace en África al género de ellos, o sea, las mujeres al género opuesto en África. Es una discriminación agresiva, violenta. Estamos hablando de mutilación. Exactamente. Si tú ves, por ejemplo, en la historia pasada, vemos la etapa oscura, diríamos, de Estados Unidos en cuanto a la guerra civil, y es una discriminación, y es algo que fue brutal. Y ahora, cuando pasan casos como, por ejemplo, policías atacando y siendo injustos con las personas de color, y eso, teniendo ese cuidado, las personas protestan, o las personas dicen, qué terrible es esto, ¿cómo puede ser así? Y alguien de África puede decir, recordando el pasado, no, eso es terrible, no, nosotros queremos estar aparte, tenemos nuestra propia cultura, y mire lo que Occidente hace, y esto, ¿ya? Y parece que esto fuese algo válido, pero lo que menciona Solange es importante, y lo que menciona aquí también, lo que hace énfasis el expositor, y es que ¿cómo puedes decir algo como eso cuando tú mismo estás abrazando culturas opresoras sexistas? Ni siquiera lo estás viendo, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir nosotros, ¿cómo vas a despreciar esto? O sea, nuevamente a mí me parece interesante que se vuelve a repetir el mismo problema, se vuelve a repetir esto, el profundo malestar sigue siendo el mismo, evidentemente. Es un desprecio, es una discriminación, como lo mencionamos el sábado pasado en la clase, pues se lo mencionó Terry. El sexismo es eso, esa forma de discriminación profunda, esa ¿Puedo forma de decir algo? discriminación grande. Sí, claro que sí. Adelante. Con respecto a todo esto, lamento no haber estado en el estudio anterior, porque evidentemente uno pierde mucha cosa, pero todo lo que tiene que ver con racismo, mucho es cultural. ¿En qué sentido? Evidentemente en África todo lo que se hace con respecto al sexismo es cultural. Ellos traen años de tradiciones y de cargas culturales que los llevan a hacer de esa manera. Y como ustedes dicen, al llegar a otro lugar que tiene otro tipo de costumbres, también ven otro tipo de racismo. Más allá de que cada país tiene el suyo, porque en realidad son cosas que se han ido pasando de generación en generación. El patriarcado lo ha hecho y bueno, lo vemos a diario, lamentablemente, pero con respecto a lo último que allí dice, ¿son también valores exclusivamente occidentales? Por supuesto que no. Y también hay algo específicamente occidental que anhela un ser querido, desaparecido, torturado y luego asesinado por el Estado. O sea, eso sí creo que es transversal a todos. Yo creo que uno necesita saber de sus muertos y necesita saber dónde están y necesitan una información. No tiene quizá que ver con el tema en sí, pero como que uno toma parte en definitiva y hace diferencias entre unos y otros. ¿A qué voy? Que todas las culturas tienen diferencias de ver las cosas, y eso es lo que al no ser universal, eso es lo que no es universal. No sé si me expresé, no sé si me entendieron. Sí, sí. Yo creo que... Aquí hay dos manos arriba. Ok, gracias por decirme, yo no puedo ver. Ya por eso digo, yo sé. Sí, está bien. Si hay mensajes también, si alguien podría leer. Quería insertar a ese texto aquí también un comentario. Tess menciona, cuando habla de los 4 jinetes, de una mujer
que básicamente ocupa más o menos el cuarto puesto hoy en día, que se llama Ayaan Hirsi Ali, una mujer de Somalia. Bueno, algunos años atrás yo leí la biografía de ella, la autobiografía, y es muy interesante porque ella describe cómo desde niña fue todo su tiempo a través de la adolescencia y luego escapándose para Holanda. Y ella describe la cultura de una perspectiva de una persona que creció ahí, musulmana. Y te das cuenta realmente que los derechos humanos, el deseo de tener derechos, pues existe. En cualquier lugar. No tiene nada que ver que ahí la cultura es diferente o algo así. No, ella fue mutilada, ella tenía que huir, la casaron, el papá la quería hacer matar y todas esas cosas. Es interesante pues ver esto, ¿no es cierto? El ser humano sabe que tiene derechos, que no se atreven, que las mujeres no pueden, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero en la realidad es así. El ser humano sabe que tiene derechos y algunos tienen el valor, tienen ayuda, tienen medios para huir y para buscar otro entorno donde pueden vivir a estos derechos. Y ahora está la mano de César. Bueno, fíjate, yo creo que aquí también en este párrafo, bueno, el comentario de Solange estuvo muy bueno porque lo que ella estaba queriendo apuntar es hacia la hipocresía de esta gente africana y árabe que dicen, ay, mira, pobre yo, me discriminan allá, pero yo mismo hago daño aquí, discrimino también aquí. Entonces, eso estuvo muy bueno, ¿no? Eso es de resaltar. Pero ahora, fíjate, y también ahora con lo de Raquel, hay como la contradicción, tú la ves aquí en esto, y es que en estas preguntas que él hace, él dice, es como si el universo de los derechos humanos se definiera solo por dos cuestiones, aunque muy significativas. ¿Qué pasa con la prohibición de las desapariciones forzadas, el derecho a la alimentación y la eliminación de la discriminación racial? Son también valores exclusivamente occidentales. ¿Habría algo específicamente occidental en anhelar a un ser querido que ha desaparecido, torturado y luego asesinado por el Estado? Por supuesto que no. Entonces allí él ataca con una pregunta lo que es la raíz del problema, y es que ellos, digamos, hicieron lo que muchos en el mensaje hicieron o hacen o llegaron a hacer, no sé, y es, como dijo la anciana Tess, tomaron el mensaje y sacaron las partes que les gusta, pero luego quitaron las partes que no les gusta y volvieron un mensaje de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces, los africanos y los árabes agarran y dicen, sí, derechos humanos cuando les conviene, pero no, derechos humanos no, porque eso viene de Occidente. Ellos dicen eso solo cuando no les conviene. Y eso solo que no les conviene es darle derechos a la comunidad LGBTQIA más y darle derechos reproductivos a las mujeres y a las niñas. Agregando al comentario que acaba de hacer César, me parece interesante ese segundo punto que él hace, digamos, ¿no? De pensar que el desear algo bueno por otra persona es solamente una idea occidental. Si este es el argumento, si yo por desear que mis familia, mujeres o LGBTQ o amigos estén bien, reciban sus derechos, esto me hace un occidental, entonces realmente muestra la raíz del problema de su cultura o de su religión, digamos, en este caso, ¿no? En el caso de ellos, porque fíjate que en la profesión que ellos hacen de su cultura y de su religión, no está pues ese bien, el deseo del bien del otro. Y aparentemente desde cómo ellos lo presentan, es solamente algo, el desear el bien es algo occidental. Y yo, ¿qué es eso? Ellos mismos se clavaron la estaca en el corazón a su propio argumento, digamos, ¿no? Entonces, es un poquito jugar ese papel, como dice César, de víctima perfecta. O sea, si se hacen los víctimas cuando le conviene
y después salen y en casa cuando están dentro del poder, ellos hablan como dragones, digamos, en esa situación, ¿no? Entonces hay que poder reconocer esa hipocresía, pienso. Me parece muy, muy acertado. No sé si hay otra mano levantada o si hay alguien que escribió, si me puede ayudar Marco con eso, estaría bien. Graciela creo que tenía que decir. No, básicamente era reiterar que me pareció perfecto lo que habías comentado y que muchas veces somos tan ciegos que necesitamos vivirlo en carne propia como para poder pensar cómo están viviendo otros lo que nosotros hacemos. Entonces, de alguna manera, esto también puede servir para abrirles a ellos los ojos de que ellos también están siendo opresores de niñas y mujeres. Sí, perfecto. No sé si alguien más quería comentar sobre el párrafo anterior, si no pasamos al otro. Yo quería decir que me recuerda lo que dijo César en la mañana, cuando él se encontró con un teólogo, o no sé si era todavía, pero bueno, estudiante creo. Y él le dijo que si alguien que es discriminado por su orientación sexual, igual puede, en el tema de la pastelería, ¿no? El modelo de la pastelería o el ejemplo de la pastelería que todos conocemos, de esta pareja que fue discriminada y se le dijo que no lo querían vender y listo. Y obviamente que al final ganaron también, ¿no? Esta tienda ganó incluso. Y obvio que César menciona que este joven le dijo, bueno, entonces no se, no se le ha privado la libertad porque él puede ir a comprar a otro lado, él tiene dinero, él gana dinero, no se le ha privado tampoco de la libertad de ganar su dinero para esto. O sea, él tiene otras libertades, pero, y eso me recuerda justamente lo que dice acá, ¿no? Esta contrarrespuesta, por decir, o contraargumento a lo que hacen ellos, es que normalmente ellos siempre dan un argumento lógico, pero como dicen, ¿no? Solamente sacan una parte, pero no hacen el análisis de otras cosas, porque análisis es analizar una parte diferente a otra, ¿no? Entonces, ellos no hacen eso, ellos simplemente hacen una síntesis, por decir así, simple y lógica, pero no lo hacen completa o profunda, porque cuando este representante de los derechos humanos hace esas preguntas, prácticamente se les cae todo el argumento. Y yo sé que esto, muchas personas, si escuchan esto, obviamente ellos también dirían, bueno, es verdad, ¿no? Pero se toparían igual con su cultura y como dicen, ¿no? En el tema de los derechos de los homosexuales y de las mujeres, muchas veces siempre va a chocar más con la cultura que a veces con la lógica o el argumento, ¿no? Claro. Y solamente como, si me permites un comentario con respecto al ejemplo que César puso con ese caso, me parece, si tienes esa postura bastante libertaria y eres capaz de dar esa solución, de decir, entonces ellos pueden ir y comprarse en otro lado y ejecutar sus planes como ellos quieran y ser libres, ¿no? Pero, ¿por qué tienen que hacerlo? O sea, empieza a cuestionar, ¿por qué tienen que ir a otro lugar y no pueden ser atendidos aquí? Porque tener que ir a otro lugar sería aceptar ser discriminado, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos no quieren percibir. Exactamente. Es solamente... ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Es como decir, yo no hago daño a una persona, yo no le discrimino a una persona, a un homosexual, ¿ya? Pero no me importa que alguien más lo esté matando por simplemente por simplemente ser homosexual o murió por o una persona que murió debido a esa discriminación. O sea, no me interesa. Lo importante es que yo no lo discrimino, pero ya sabemos que detrás de eso no es cierto en realidad, ¿no? Es como, no me importan los demás, o sea, no me importan los otros argumentos, algo así puede comprender el comentario de Matías. Claro.
Y en esa lógica, tú puedes ver que siempre las personas que tienen que ceder o que terminan cediendo son las más vulnerables. Entonces, eso es lo que nosotros no aceptamos ahora. No, eso es lo que debemos cambiar. Exactamente. Bien, entonces avanzaremos al otro argumento. Solange, ¿puedes ayudarme con la lectura? Ya, dice, otro estribillo que escuchamos a menudo, pero esta vez procedente de Estados Unidos y de los países europeos, es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra y compuesto por 47 estados, tiene un defecto de diseño en su composición y por tanto su legitimidad está en entredicho. Estados Unidos argumenta que los países específicos que cometen las violaciones más graves no deberían tener un asiento en la mesa. Si añadimos y no corresponde a la hora de cooperar con mi oficina y otros expertos en derechos humanos de la ONU, estoy de acuerdo. Sin embargo, el consejo que administra la revisión por pares está lejos de ser disfuncional, aunque Estados Unidos sigue amenazando con retirarse de él. No se puede decir lo mismo del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto me hizo recordar lo que tú dijiste ayer, que una cosa es el Consejo de Seguridad de la ONU y otra cosa es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cierto? Uh-huh. Ok, entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es lo que está hablando, compuesto por 47 estados, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hace el Consejo de Derechos Humanos? Okay, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su... Uh-huh. Se supone que la Ellos- defensa de los derechos humanos ¿Mm? de todos los Bueno. países El que avance. están siendo, por ejemplo, violados en sus derechos. Ok, alguien más parece que estaba ahí hablando, no sé quién era. Bueno, aquí, fíjate, de lo que yo tengo entendido, como tal, yo no me especialicé en este tema de los derechos humanos cuando estaba en la carrera, pero más o menos tengo una idea. Y ellos en verdad lo que hacen es informes, ¿ya? Ellos lo que hacen es investigar violaciones flagrantes a los derechos humanos y realizan una serie de informes muy extensos, duran hasta 2 años preparando un solo informe. Y ellos lo que hacen es primeramente enviarlo al Consejo de Seguridad de la ONU para que ellos puedan llegar a tener una resolución sobre cómo abordar ese conflicto y también se lo plantean al secretario general de las Naciones Unidas para que él lo evidencie a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que lo conforman todos los Estados miembros, más de 180. Y bueno, es eso lo que básicamente hace, investiga, recopila toda la información, realiza el informe y da a conocer esa violación de los derechos humanos. Ya de vez en cuando se ponen en contacto con los organismos regionales de los derechos humanos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en Latinoamérica, y le dan una serie de recomendaciones ya sobre cómo abordar el problema para esos países de esa región. Ya es básicamente eso. Pero otra vez, o sea, el Consejo de Derechos Humanos no tiene ningún tipo de autoridad como tal para obligar o para imponer que se resuelva un tema ya de derechos humanos. No puede. Para eso ellos acuden al Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso es que ellos preparan estos informes. Por eso es que ellos intentan concientizar a todo el mundo, ¿ya? Exacto, entonces lo que estamos viendo aquí es un papel diferente. El Consejo de Derechos Humanos realiza una acción diferente al Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, no se le puede atribuir uno al otro, y él lo explica más adelante. Y como bien lo dijiste, lo que hace el Consejo de Derechos Humanos solamente es promover, promocionar los derechos humanos.
haciendo investigaciones, a través de investigaciones, a través de informes. Ese es el papel que hacen los derechos humanos. Y por supuesto, como lo dice acá el Consejo, está compuesto por 47 estados y no quiere decir que todos esos estados promuevan la igualdad de una forma como nosotros querramos, ¿ya? O sabemos que es lo mejor. Porque algunos de estos estados que lo componen son acusados o se les ve claramente que tienen violaciones, cometen graves violaciones de derechos humanos. Entonces ellos dicen, no podrías estos, entonces si hacen eso, ¿por qué tienen que estar ahí? ¿Por qué tienen que formar parte de esos estados? ¿Por qué tienen que formar parte de este consejo, perdón? ¿Ya? Entonces, ese es lo que está diciendo acá. Y él le añade algo más y dice, bueno, si añadimos, y pone entre comillas, que también no responden a la hora de cooperar con mi oficina y otros expertos en derechos humanos de la ONU, sí estoy de acuerdo. Sin embargo, el consejo que administra la revisión por pares, es decir, el consejo que hace una evaluación individual para poder determinar la calidad o la eficiencia, ¿no? Eso es revisión por pares, está lejos de ser disfuncional. Aunque Estados Unidos, sigue amenazando con retirarse de él. ¿Ya? Entonces él dice, no se puede decir esto lo mismo del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, más en el siguiente párrafo, acá. Edita, antes de que pases, me gustaría hacer un punto en ese párrafo anterior. Sí. Porque el segundo argumento es que el Consejo de Derechos Humanos tiene una falla en su organismo, en su diseño estructural. Y Sí. la falla es que los países que están encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos universales son los más opresores. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, esos 5 que son los principales, que están también, que son parte también del Consejo de Seguridad, en realidad son los más opresores. Entonces, esa es su falla. Y él está de acuerdo, dice, porque eso es una fachada hipócrita que ellos han planteado. ¿Cómo, con qué moral tú vienes a juzgarme cuando has cometido semejantes crímenes? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿con qué moral juzga Estados Unidos o demanda la libertad de prisioneros que están en Rusia cuando él tiene propios prisioneros ahí que vienen de Yemen o que vienen de Afganistán? Entonces, es como una hipocresía ese discurso. Y pues, por muy valioso que sean los derechos humanos, si está con un doble discurso como este, es como ensuciarlo mucho, ¿te das cuenta? Entonces, pero hay un punto que me gustaría traer la atención, aunque toda esta situación en realidad no tiene un argumento contra los derechos humanos como tal. Los argumentos están basados en quiénes administran los derechos humanos, quién escribió los derechos humanos, de dónde, o sea, quiénes manejan estas instituciones. Esos son los argumentos, pero contra los derechos humanos como tal no existe un argumento, porque ¿qué argumento puedes presentar contra una persona que desea el bien de otra? Exactamente. Por eso dice, esto es una muletía, es algo que se está diciendo, pero que en realidad lo que tú dices no puedes hacer. Yo creo que él también lo dice más adelante, ¿no? Es una excusa o es una forma como de hipocresía, como lo mencionó César hace rato. Cuando estás haciendo algo, pero ¿cómo vas a decir que eso está mal cuando tú estás haciendo ese mismo mal? ¿Ya? Y esto me recuerda a la clase del sábado pasado, en cuanto a lo que nosotros decimos, creemos, profesamos, pero no hacemos, ¿sí? Entonces, bien, me gustó tu comentario, muchísimas gracias, Solange. Y aquí, ayer hablamos de esto, de que él formó parte, solamente lo voy a parafrasear nada más este párrafo, él formó parte de ese Consejo de Seguridad, también fue presidente, así que cuando hablamos del Consejo de Seguridad,
estamos hablando de una estructura compuesta por 15 miembros que se encargan de la responsabilidad de la seguridad, ¿no? De la paz, de promover la paz y la seguridad. Por eso un ejemplo de ello lo podemos ver como cuando comenzó, por ejemplo, la guerra, en el ataque de Rusia hacia Ucrania. Inmediatamente el Consejo de Seguridad se reunió para tomar medidas, para ver qué se podía hacer en este caso, ¿no? Porque ellos se encargan de eso, de promover la paz internacional, la seguridad internacional. Eso es lo que hace el Consejo de Seguridad. Y él aquí explica en este párrafo, por ejemplo, lo que solicitó al Consejo de los Derechos Humanos, haciendo una investigación internacional, lo que habló César, hacen investigaciones sobre esto, y él dice, esto no lo haría, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos. Ya. Y antes de pasar al otro argumento, porque ya nos queda poco tiempo, leamos este párrafito. Graciela, ¿estás ahí? ¿Que me puedas leer este párrafo? Donde dice, sí, los derechos. Bueno, si me lo pudieras bajar un poquitito porque me sale tu imagen y no me tapa parte. Más, un poquito más. Ahí va. Ay, se me fue. Acá. Si los derechos humanos están en un camino a ninguna parte, por tomar prestada la frase de un crítico, quizás deberíamos disolver también toda la arquitectura de seguridad. Podríamos apostar nuestro futuro a la política del poder, a la soberbia absoluta y al Soberanía. internacionalismo de puertas adentro. ¡Qué perspectiva tan atractiva! ¿Qué puedes decir de eso, Graciela? Bueno, aparentemente hay un crítico que está cuestionando los derechos humanos y que dice que no sirve para nada, digamos. Entonces, él se cuestiona de qué habría que hacer entonces para resolverlo. Y se propone disolver toda la estructura de seguridad. Y entonces, con eso, ¿qué se lograría? Justamente la política del poder, la soberanía absoluta y el hipernacionalismo se impondrían sin restricción ninguna. Entonces, dice, qué perspectiva tan atractiva, ¿no? Es lo único que puede hacer contrapeso. Los derechos humanos es lo único que puede hacer contrapeso a todo sistema de opresión. Y lo que puede combatir el hipernacionalismo, el autoritarismo, la soberanía absoluta, la política del poder por el poder en sí mismo, es lo único que puede hacer un contrapunto, un contrapeso a todo eso que rige en gran parte del mundo. Ok, ¿alguien más? ¿Por qué él dice que esto es atractivo? ¿Por qué mira esta perspectiva atractiva? ¿Alguien más que quiera opinar? Yo creo que él dice eso porque ¿Qué lo dice? hay la gente que critica a la ONU, cómo funciona, esas personas ven esa perspectiva como atractiva. No creo que él la vea como atractiva, ¿no? Sino que las personas que hablan de que el tema de los derechos de las personas LGBTQ y más, y los derechos de las mujeres, no los pueden poner en funcionamiento en su país, como lo dice la ONU, porque en su país tienen otra cultura. Esas personas que están en contra de los derechos ven atractiva esto que sea ellos que se encarguen sin que ningún organismo internacional les esté diciendo qué tienen que hacer. A mí me parece que es interesante en general el artículo, esto que él dice
todo el tiempo como que la ONU no es que está haciendo las cosas perfectamente, que se tarda mucho en poner en práctica algunas cosas, pero no nos podemos, o sea, eso no quiere decir que tienen que dejar de existir, que tienen que mejorar, ¿no es cierto? Y la gente y los gobiernos que critican la ONU dice que se agarran de eso para decir que no tendrían que existir o que están haciendo todo mal. ¿Ok? Exacto. Esa frase final es absolutamente irónica, justamente demostrando la falacia de la contraposición que hacen de que no sirve para nada lo que se está haciendo en la ONU. Lo interesante, perdón, Adelante, Sonia. yo iba a decir que esta frase, que no, digamos, este camino no nos lleva a ninguna parte, es una manera persuasiva de hablarle a la masa para como que hacerlos sentir que son ellos los que deciden, que son ellos los que entienden. Pero en realidad significa, lo que él está planteando de forma irónica, es perpetuar el poder sobre los hombres, sobre las mujeres. O, por ejemplo, en este caso él está poniéndolo dentro de un contexto hipernacionalismo, dicen, ¿no? Entonces vamos otra vez a la dictadura. Esos países que tienen dictadura, observa, mira cuál es su resultado, digamos, ¿no? Entonces, de verdad buscas una perspectiva como tal, mira Cuba, mira Venezuela, mira China, mira Rusia, mira los países en África, cuál es su desarrollo, o sea, de verdad todo el avance que se ha hecho en el mundo, quieren ahora de repente volver atrás generaciones, años, entonces digo, ¿de verdad eso es lo que quieren? Volver a la época de la piedra, toda esa era cavernícola. Entonces, hay esa falta de análisis crítico a estas cosas, pienso. Sí, y me parece interesante que la pregunta que él hace es una pregunta reflexiva, porque dice, ajá, entonces lo que debemos hacer es, si están estas acusaciones, si están estas acusaciones contra los derechos humanos y lo encaja en camino a ninguna parte, porque tomó esta frase de un crítico para encajar todo, o para decir, ok, todo el desprecio que ha hecho humanos, para decirlo así, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que ustedes entonces sugieren que se haga? Pero lo hace así, no porque él acepte esta pregunta, ¿no? Entonces dice, esto es disolver toda la arquitectura de seguridad. ¿A qué se refiere con eso? A la arquitectura de seguridad. ¿A qué creen ustedes que se está refiriendo? ¿Quizá deberíamos disolver toda la arquitectura de seguridad? ¿Al intervencionismo militar? No sé si, o estaré equivocada o no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo vi así. Cuando él dice, quizás deberíamos disolver toda la arquitectura de seguridad, se está hablando, como anteriormente, estamos hablando del Consejo de Derechos Humanos y él sigue con eso y estamos hablando de, este párrafo es del mismo argumento y estamos hablando del Consejo de Derechos. Entonces, para mí, yo lo entendí así. Deberíamos entonces quitar todo esto de encargarnos de la responsabilidad de la paz entre las naciones, de la seguridad internacional, ¿ya? De buscar el diálogo para promover la paz cuando hay conflictos y todo eso. O sea, quitamos todo esto, quitamos toda esta estructura y quitamos esto que da seguridad a las personas, a las naciones, que sea, que es lo que se encarga, ¿no? El Consejo. Entonces, dice él, si hacemos esto, si quitamos todo esto, lo que vamos a hacer, entonces apostemos nuestro futuro, ¿a qué? A la política de la subyugación, a la política de la supremacía, a la política del poder, ¿ya? Aquello que a la soberanía absoluta, lo que tú puedes hacer, decide tú, no necesitas un gobierno grande, no necesitas algo que te controle, que tome medidas, que diga, estás violando los derechos humanos, estás
atentando contra este Estado, contra esta minoría, contra esta etnia o contra esta persona. Entonces, ¿qué sería esto? Una libertad. Cada quien puede hacer lo que quiera. No parece que esto es atractivo. Mucha gente busca esto, una libertad absoluta. Pero sería la ley del más fuerte. Pero a la vez estamos hablando de eso, de la ley del más fuerte sobre el débil, ¿no? Entonces, como lo dijo Solange, una dictadura sobre alguien, ¿no? Siempre gobernando, siempre teniendo eso, hacer lo que tú quieras, una perspectiva atractiva, algo que los libertarios podrían ver como bonito también, ¿no? Edita, estoy de acuerdo, ¿no? Que eso es sarcástico lo que él dice. Sí. Pero es interesante porque con ese argumento él muestra que todo el mundo de hecho admite que tiene derechos humanos. Aquí el derecho humano por la libertad o por la paz o por su seguridad, etcétera, ¿ya? Y nadie quiere dejar eso. Nadie está en contra de, todos lo quieren proteger. Pero cuando se trata ahora del derecho de mujeres, entonces dicen, no, eso no es parte de nuestra cultura, no hay derechos humanos universales, ¿no? Entonces, sí, me parece súper interesante cómo él lo hace. Me gusta ese mano punto. arriba César también, no sé. Sorry. Sí, me gusta eso. Antes de que César, solamente quiero hacer una observación aquí pequeña. Eso que dijiste es por último, Marco. Esa es la esencia de lo que nosotros estamos estudiando en este artículo. Exactamente eso, ¿ya? Lo que se está buscando es eso. Es defender el sexismo, es abrazar su cultura sexista. César. No, bueno, ya abordaron todo lo que iba a decir. Es eso, sí. Ok. Bien, entonces, Marco, tengo todavía un poquito de tiempo para abordar el último. Tienes. Okay. ¿Alguien más habló por ahí? No. Listo, entonces vamos a abordar el último argumento. Bien, y el artículo es sumamente más grande, pero solo abordamos este argumento. Marco, ¿quieres leerlo? Claro. ¿Todo el párrafo? Sí. Hay un tercer argumento que quiero examinar y que se refiere a Europa. El argumento básico es el siguiente. Aunque la agenda de los derechos humanos puede provenir del pensamiento liberal occidental, ahora está alimentada por otras consideraciones menos elevadas. Si alguna vez hubo una prueba de ello, dicen los críticos, es el énfasis que ponen los defensores occidentales de los derechos humanos en los derechos civiles y políticos, en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta agenda sesgada, continúan, se está imponiendo en países como China e India, cuyos pueblos, especialmente las clases profesionales de rápido crecimiento, supuestamente no tienen interés en perseguir los derechos civiles y políticos. No quieren más que preservar sus ingresos recién asegurados. Para los que no tienen nada, nos dicen, la prioridad es realizar sus derechos sociales y económicos, no adquirir poder político. La tendencia europea a imponer los derechos civiles y políticos a la población de los mercados emergentes tiene, por tanto, menos que ver con los valores universales que con el ejercicio de la influencia para promover los intereses económicos. ¿Continúo? No, hay más. No, ¿qué quieres decir sobre eso? Porque luego vamos a leer. O si quieres continuar con el otro para que, si tienes alguna opinión. Continúa. Sí, me parece bien. Sería insensato por mi parte restar importancia a la manipulación estratégica de la agenda de derechos por parte de cualquier Estado o grupo de Estados. Dicho esto, y aunque todos los derechos tienen la misma importancia, tiene sentido práctico hacer hincapié en los derechos civiles y políticos. Sencillamente, ¿cómo es posible que las personas ejerzan sus derechos económicos y sociales si cualquier expresión pública de opinión críticas les hace ganar una rápida invitación a la cárcel,
¿Y dónde se ha demostrado que los gobiernos represivos y autoritarios tienen más probabilidades a largo o muy largo plazo de aumentar el acceso a las personas a una parte justa de los recursos económicos? ¿Y cuál es precisamente la tradición social o religiosa que promueve y defiende la opresión de las personas por parte de su gobierno? ¿Puedes ver el problema de ese argumento? Ujú. Sí. A ver si lo puedo poner en pocas palabras, si lo entiendo bien. Entonces, él entra aquí, él abre su respuesta al tercer argumento de los críticos. Y este tercer argumento es que es especialmente Europa, ante todo Europa, que eleva sobre todo la defensa de los derechos civiles. Mientras que en otros países, especialmente aquí citas China e India, podemos ver que el énfasis de esos países barra culturas es defender los derechos económicos y sociales o culturales, ¿no es cierto? Político. Entonces, él hace esa distinción. Ya. Ok. Pero él ahora está empezando en el segundo párrafo, ¿no? Cuando empieza su demontar ese argumento, ¿no? Él empieza a criticar la veracidad de esto, ¿no? Porque dice, bueno, si tú quieres defender tus derechos económicos, sociales, ¿cómo funciona esto sin derechos civiles? ¿No? Porque, por ejemplo, si dices una cosa y no le gusta a otra persona, si tú no tienes derechos civiles, entonces a la cárcel, por ejemplo. ¿No? Entonces él dice que no es cierto que uno sobre otro, los dos están siempre existiendo o importantes. Y de hecho uno es más importante que el otro. ¿Lo entiendo bien? ¿Lo ven así ustedes también? Sí, porque vamos a ver también ahí en juego la democracia, ¿no? Si solamente nos enfocamos en los derechos económicos y sociales, y él pone un ejemplo de la libertad de expresión. Podemos poner otro ejemplo nosotros, como la libertad de religión, por ejemplo, ¿no? O la creencia. Hemos visto eso nosotros, cuántas personas pueden ser apresadas o muertas por causa de esto, simplemente, para poner un ejemplo sencillo, ¿ya? Sí, y cuando él cierra este argumento, gracias por mencionar eso de la religión, ¿no es cierto? Entonces, él les cuestiona, ¿no? Si supuestamente India y China tienen esa en su cultura, donde ponen, donde menosprecian los valores, los derechos civiles, entonces, ¿a base de qué religión específica o qué tradición social se explica esto? ¿No? ¿Es el confucianismo o es la religión hindú o ideas budistas que dicen que se puede oprimir personas, etcétera? Entonces, y la respuesta está implícita, ¿no? Exactamente. Me gustaría hacer un comentario, pero ¿puedes poner el párrafo anterior? Sí, Me pareció importante, digamos, ese énfasis, ese punto que él está diciendo, el énfasis que ellos ponen en los defensores occidentales de los derechos humanos, en los derechos civiles y políticos. Y este es un derecho que ha sido vulnerado por generaciones y no solamente por la cultura, sino también por la religión. Especialmente justamente en la clase de NAVEF estábamos viendo cómo fue que fuimos de cierta manera coartados del derecho político. Y, por ejemplo, no está solamente nuestro derecho de libertad de expresión, nuestro derecho de libertad religiosa, sino también nuestro derecho al voto. Entonces, nuestro derecho a ejercer decisiones políticas, a ser parte de ese cambio. Está en juego muchas cosas y no podemos, digamos, no, ellos no pueden, no tienen autoridad para decir son derechos occidentales. En su país estos derechos ni siquiera han sido tomados en cuenta. O sea, ellos obviamente con su argumentación que están presentando, con la
con ese punto que están haciendo, ellos están demostrando que en su país nunca han cedido ese derecho político a estos grupos como LGBT y las mujeres. Entonces, esos argumentos que ellos están brindando, la forma en que lo ha defendido es el comisionado, pienso que demostró, desenmascaró la hipocresía de la política en su propio gobierno de estos argumentos. Y me gustó el anterior párrafo que pusiste donde había puesto, él menciona directamente africanos y árabes, y son los que más se victimizan en las Naciones Unidas. Si tú has visto alguna de las conferencias, siempre se presentan como los pobrecitos, y la ONU tiene una agenda tremendamente grande en apoyo a esos países, pero su mayor dificultad son sus propios gobiernos de ellos. No que la ayuda les llegue. Es el gobierno que dificulta esto porque no desea, realmente es algo egoísta que otras personas adquieran ese derecho o tengan la misma calidad de vida que ellos tienen como políticos. Exacto. Y es que si nosotros vemos el avance que tuvo, por ejemplo, en Estados Unidos en el siglo pasado en cuanto a los derechos civiles, en cuanto a y hoy mismo, si nos montamos a 2015, ¿sí? Estamos hablando de derechos o de derechos políticos o derechos civiles, cuando hablamos, por ejemplo, de la inclusión de la aprobación del matrimonio homosexual. Esto tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, necesitamos una democracia, necesitamos promover la igualdad, o sea, se necesitan los derechos humanos y políticas, derechos políticos que puedan ayudar en el avance de los derechos humanos. Eso es algo obvio, ¿no? Pero me parece interesante que ellos, de una forma no directa, pero siempre excusándose para poder proteger nuevamente su cultura sexista, ok, están poniendo demasiado énfasis en esto, en lo que protege a las mujeres, en lo que protege la reproducción, en lo que protege a los derechos de los homosexuales, ¿ya? O sea, se enfocan demasiado en eso, deberían de preocuparse más por el sistema económico, deberían de preocuparse más por estos sistemas sociales. Ahora, la pregunta que me parece interesante es que él hace y dice, ok, si esto fuese así, ¿quién me asegura? Aquí lo dice él, ¿qué asegura entonces de que estos países represivos y autoritarios tienen, qué probabilidades tienen de aumentar el acceso a las personas a una parte justa de los recursos económicos? Yo creo que la respuesta es obvia. Sabemos que no será así y lo hemos visto que no es así. Entonces, nuevamente, una excusa más para poder evitar o para poder no aceptar de que los derechos, la necesidad de los derechos en las mujeres, en las niñas y en la comunidad LGBT. Una mano levantada. Gracias. ¿Quién? Que hable. Gracias. No, yo pensaba, por ejemplo, ahí, no sé si antes o después da ejemplos de que él va a un país donde había chicas encarceladas por, por el tema del aborto. Y digo, eso ahí te das cuenta, por ejemplo, que no hay una ley civil que tiene que ver con la legalización del aborto. Esas chicas no tienen voz, están presas por ese motivo, ¿no? Y después es como muy interesante a quién tenemos que votar. Ese párrafo fue muy genial porque ¿Sí?
Creo que no se fue tu audio. Bien, si vuelves, pues está bien que puedas continuar. Ok, el artículo continúa y ustedes saben que es mucho más, pero quería hacer énfasis en estos argumentos y lo que Edurne mencionó al final ya de todo, ¿no? Esas experiencias que se cuentan. Y sobre todo que dice, hace poco, más de una semana, estuve en Guatemala, en El Salvador. En Guatemala me asombró saber que el 46.5% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica en un país de renta media baja, cuya economía está creciendo. Esto pone en duda la calidad del liderazgo y las prioridades del Estado. ¿Ya? Simplemente no hay excusa para ello. Si abandonáramos los derechos humanos universales y abrazáramos la soberanía absoluta, ¿con qué criterio les pediríamos cuentas? Vemos lo mismo de anteriormente. Es ilógico, no podemos hacer esto simplemente. ¿Ya? Estos argumentos que parecen de críticos o filósofos o parecen buenos argumentos de las personas, en realidad no son lo que parecen. Y lo que este expositor va a hacer es eso, es desnudar, desenmascarar y decir las cosas. Esto es lo que pasa, sucesor. Esto es lo que pasa. Esto es la forma razonable de poder argumentar. O sea, esta es la forma en que ustedes dicen esto, pero si le ponemos la lógica, vemos que no es así. Si ustedes dicen no son universales, no son, ¿cuál es la otra palabra? Ya la olvidé. Eso no es así, no es cierto. No es cierto por esto y por lo otro. Y allí él menciona algunos casos trágicos que no quiero volver a leer, porque son muy desgarradores, y ustedes los leyeron. Como el caso de la niña, por ejemplo, de Salvador, ya en el caso que él experimentó, incluso él estuvo en otras zonas que no son de Salvador, sino allá por Oriente, y vio claramente la violación de los derechos humanos así a simple vista. Y lo terrible es que en muchos de estos países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, que están allí y que puedan ver esto, lo que hacen, creo que lo menciona también, es simplemente tirarse la piedra el uno al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el asunto aquí de todo es que no es solamente Occidente, no es solamente Rusia, no es solamente Afganistán, es todo el mundo en sí. Y como a manera de reflexión, lo que quiero decir es que lo que parece lindo y adorado allá en África, el sistema de la dote, y que para Occidente parece ser terrible, y decir esta práctica no la haríamos jamás, y eso no sería bueno, pero bien aprobamos un anillo de boda que parece que no fuese tan malo, ¿no? Sigue siendo lo mismo, pero bien seguimos con esas mismas tradiciones, perdón, de una boda, seguimos profesando el feminismo liberal y todas estas cosas. Entonces, al fin de todo, el sexismo, cuando nosotros vemos la raíz, la raíz de todo el asunto, vamos a ver que todo esto es un problema, no es uno. Sí es cierto que en uno se da más escala más grande que otro, no lo vemos así, aquí se ve de una forma, pero nosotros estamos llamados a ver el sexismo en toda su totalidad, por muy mínimo que sea. Y yo creo que esto es algo de que hemos ido comprendiendo, porque el tema de las concesiones, que fue un tema que es muy importante y fue y lo sigue siendo ahora para nosotros internamente, es eso, que mirábamos como menos unas cosas y como más el sexismo, como ponerlo en escala, ¿no? No, yo creo que esto es malo, pero no es tan malo como esto. No, nosotros estamos llamados a no hacer concesiones, a comprender completamente lo que significa la igualdad. Y yo creo que eso abarca todo en nuestras vidas personales, la igualdad en todo lo que hacemos, nuestro trato hacia las demás personas, nuestra comprensión cabal de todo esto, ¿no? Del mundo entero, pero también de lo que nosotros hacemos y de nuestro alrededor, ¿sí? Y por eso me parece interesante, ¿no? Porque no hay justificación alguna. Y él lo dice acá, si alguna vez hubo alguna justificación, no la hay.
si alguna vez hubo una demostración de la ignorancia y desprecio de los derechos humanos por parte de Cassin, cuando él dice, ¿recuerdan la palabra, esa frase que la mencionamos ayer una y otra vez? Que la menciona y dice, aquí está, aquí tienen todo esto. Esto es lo que ustedes pueden ver, ¿ya? Entonces, ahí es ahí donde vamos a terminar el artículo. Los derechos humanos se enfrentan a una prueba de estrés y la presión está sobre nosotros. Nos enfrentamos a una pelea sin cuartel, es decir, a una pelea hasta la muerte. Y está por todas partes, multidireccional, sobre la legitimidad y la necesidad de los derechos humanos. Esa es la realidad la que nosotros estamos viendo aquí, Occidente, Oriente y en todo el mundo. Bien, ¿tienen algún comentario? Tal vez me parece que él termina el artículo con un llamado, con una reflexión muy linda. Tal vez nos llevas ahí. Sí. Desde todos ustedes. Acá. Ujú, ¿Quieres leerlo? claro. Todos ustedes están dotados. Deberías saberlo. Tengo 2 parientes aquí, Martina y Oscar. Todos ustedes son muy afortunados de estar aquí en Lund. En el último que queda por delante, en el tiempo que queda por delante, espero que estéis firmando firmemente en el campo o la profesión que hayáis elegido. Os pido ahora que mientras lo hacéis, no perdáis nunca de vista los derechos que os corresponden, según la ley y la necesidad de defender, si las circunstancias lo requieren. Piensa también en los derechos de los demás. Con todos los éxitos, espero que tengan tanto personales como profesionales, y como quiera definirlos con precisión de su vida, con precisión la protección de los derechos de los demás, podría convertirse en la parte más significativa de su vida. Somos iguales, todos, en nuestro derecho y en nuestra dignidad. Tanto el imbécil que un día se convirtió en alto comisionado como el brillante polímata o la joven de 19 años que ha sufrido un aborto y se enfrenta a 30 años de cárcel. Los mismos derechos se aplican a todos nosotros. Esta es una lucha que merece la pena. Me parece que es un lindo llamado. No importa la profesión que nosotros hayamos elegido, no importa las circunstancias, siempre debemos pelear por nuestros derechos y por los derechos de los más vulnerados. Amén. Y esto es ver al ser humano como un ser humano. ¿Ya? Esto es entender a las personas no por lo quienes sean en realidad, ¿no? Sino por el derecho inalienable que cada ser humano tiene, que cada ser humano de nosotros tenemos. Gracias, Solange, por llevarnos a este último párrafo. Bien, entonces agradezco la participación de cada uno de ustedes. Dejaré de compartir pantalla. Gracias. Fue muy, muy bonito comentar sobre esto y es muy importante tener en cuenta estos conceptos y sobre todo qué es lo que estos argumentos, ¿no?, que los críticos hacen contra los derechos humanos. Bien, vamos a hacer una oración para poder terminar la clase. Marco, ¿te gustaría orar? Claro que sí. Y solamente una última palabra de mi parte también. Si no lo han leído el artículo, tómense el tiempo, ¿no? Léenlo bien y tratan de entender bien lo que él dice, porque su argumentación es muy fuerte, simple a la vez. Me gustó mucho. Entonces, nada más de eso. Ok. Vamos a orar entonces.